El proyecto de investigación en el cual se soporta este video busca encontrar las causas posibles de la ruptura en la cadena de suministro o del flujo logístico de medicamentos oncológicos para las IPS de Pereira. Los medicamentos oncológicos tienen una alta sensibilidad en cuanto al resultado de un tratamiento. Si un paciente que tiene un tratamiento, puede ser por quimioterapia, medicación o apoyo radiológico, suspende el medicamento o lo cambia, su calidad de vida o su expectativa de vida puede verse afectada. Y esto puede llegar a ocurrir por actividades logísticas que no se desarrollaron de la forma adecuada. Una gestión de compras que no hizo el pedido a tiempo, un proceso de transporte que no tuvo cuidado en la carga, en la manipulación o en el mantenimiento de la temperatura o la cadena de frío, un proceso de almacenamiento mal hecho, de manipulación o dispensación mal realizado, puede llegar a ocasionar que estos medicamentos se deterioren y no lleguen a manos del cliente. El proyecto de investigación tiene como objetivo principal detectar y determinar esas causas, su frecuencia y su impacto al final de la cadena. Con ello, buscamos encontrar un modelo tanto administrativo como matemático de indicadores que le permitan a las personas encargadas y responsables de ese flujo logístico hacer toma de decisiones adecuadas y a tiempo para impedir que hayan faltantes al final de la cadena. La ruptura puede suceder en cualquier momento, en cualquier parte de la cadena, puede ser desde el inicio, desde el mismo laboratorio que fabrica el producto o la molécula, hasta casi al final, cuando usted ya va a hacer la dispensación del medicamento en la IPS. Entonces, la vigilancia no basta hacerla en un solo eslabón o en una sola actividad, hay que hacerla de forma sistemática durante toda la cadena. La entrega no oportuna de esos medicamentos pueden afectar directamente la calidad de vida del paciente, porque son tratamientos que son bastante fuertes cuando son suministrados, lo cual pueden provocar náuseas, vómitos, pérdida de cabello, entre otros. Esos medicamentos son muy susceptibles a los cambios y además de tener un alto costo para las empresas. Digamos que oncología y cáncer específicamente tiene varios componentes de su tratamiento. Uno de ellos es el curativo, que en cáncer es de la cirugía. Si en Colombia o en el mundo los tratamientos oncológicos fueran los cánceres se diagnosticaran oportunamente, el tratamiento sería idealmente la cirugía y eso haría que obviamente el cáncer fuera curable. Pero lastimosamente eso no sucede, ¿no? No solamente por las condiciones de salud, sino porque muchos tipos de cáncer no tienen la forma de diagnosticarse tempranamente. Entonces, por ello es importante que todos los pacientes se diagnosticaran oportunamente. Si eso no se hace, igual habrá que recibir, además de la cirugía, otro tipo de tratamientos, como quimioterapia o radioterapia. En todos, obviamente, se requieren medicamentos, eso, tanto en las cirugías, como en las quimioterapias, como incluso en las radioterapias. Entonces, digamos que fundamental en todo el proceso de atención, que la adherencia al tratamiento, o sea, primero que el tratamiento se inicie oportunamente y segundo, que la continuidad se logre y que sea adecuada. Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo advierte que durante los próximos 2 meses podría presentarse desabastecimiento de medicamentos sedantes y analgésicos, situación que puede poner en riesgo a los pacientes hospitalizados en UCI. La Personería de Medellín evidenció la reducción de insumos médicos y de medicamentos en las entidades prestadoras de salud de alta complejidad en toda la ciudad. El problema que nos está angustiando a nosotros como clínica médica y a muchas otras instituciones en Bogotá y en todo Colombia es el desabastecimiento de medicamentos e insumos. Es el no tener con qué atender los pacientes. Si no tenemos con qué atender los pacientes, pues obviamente no podemos hacer ningún proceso de expansión, así contemos con la infraestructura o contemos con los equipos. En el caso de mi mamá pues empezó su proceso como de desgaste físico a raíz pues de muchos exámenes que se le hicieron.
no le encontraban como, le hicieron pues una colonoscopía, y ya ahí nos empezaron a informar que posiblemente era un precáncer, un proceso inflamatorio del colon, pero ya pues a los 42 años mi mamá se pone grave. El aparato digestivo pues de mi mamá era como bendecido y ya puesto por el cáncer pues lo sobrevivió, tuvo un proceso de recuperación de años, pero en ese momento nos tocó recurrir a varios procesos de demanda por tutelas, porque en un principio, desde la atención, siempre habían muchas dificultades para el tema de la atención. Cuando ya llegamos al Valle de Lilía, a la cirugía que se la tuvieron que hacer como de urgencia, en ese momento a mí me tocó hacer una tutela para que la cirugía fuera aprobada. Siempre siempre que le diagnosticaban algo o que le formulaban algo, los insumos pues para el manejo de la ostomía, siempre había algo que no lo cubría el POS. Los primeros meses después de la cirugía de ella, a mí me tocó durante casi 3 años comprar los insumos, comprar muchos de los medicamentos, la parte de nutrición, porque una persona con una ileostomía, mi mamá se tomaba un vasito de agua y al momentico tú escuchabas cuando le estaba cayendo a la bolsita. En un principio el manejo fue muy fuerte tanto para ella como para nosotros. Eso es un shock psicológico, emocional, porque pues ella era una mujer muy joven, una persona de 42 años, y el verse ya así, a toda la familia nos tocó pues como el apoyo y el manejo, aprender a manejar la ostomía. Siempre el proceso de pedir los medicamentos, o cuando le formulaban algo que lo necesitaba, por ejemplo, ella siempre estuvo con Ensure, desde el momento que ella le dan de alta de la clínica, el Ensure nos tocaba comprarlo a toda la familia, nos tocaba hacer como la vaca a toda la familia, mis tías, siempre estuvimos como ahí ayudándola en ese proceso, y es un proceso que no solamente lo desgasta uno emocionalmente, anímicamente, sino que en la parte económica es algo complejo. Pienso que cuando uno tiene un diagnóstico pues de ese tipo, pues la cosa debería de ser como con más premura, como con más... digamos que en mi caso fui afortunada, mi cáncer era un cáncer in situ, entonces fue tratable. Finalmente terminé con la cirugía, pero esa fue otra. El proceso de la cirugía, también para la autorización de la cirugía, fueron casi 8 meses de espera. Entonces, y bueno, el caso de mi mamá sí fue para nosotros muy fuerte, porque siempre había como mucha nostalgia y mucha tristeza, porque yo decía, qué infamia, o sea, qué infamia, que a mi mamá le mandaban un Ensure, a mi mamá le mandaban, ella tenía que tener casi 4 tarros de Ensure, le daban 6 tarros de Ensure del grande, pero muchas veces nos entregaban 2 y a veces yo firmaba y ya no me daban los otros 4 tarros, o ya hubo un momento en que el médico me decía, no, es que ella no los necesita, y mi mamá con 3er grado de desnutrición. Digamos que yo tengo un niño que tiene en este momento 15 años, él hace 3 años le empezó pues como un dolor de estómago. Yo lo llevé a la clínica y pues la doctora me dijo que no, que él tenía era una apendicitis. Yo volví y lo llevé pues a la otra clínica y ya le hicieron pues exámenes más a fondo y descubrieron pues que tenía 4 úlceras, un sangrado digestivo y una anemia severa tipo 4, pero no habían medicamentos para tratarle eso, empezando porque por la anemia tan severa que tenía, si le daba alguna gripa en la clínica, el médico me dijo que se podía morir y que no, o sea, que me lo tenía que llevar para mi casa, conseguirle nutricionista,
todo lo que fuera particular. El médico al principio lo primero que me dijo era que pues después de todos los resultados le habían encontrado un cáncer de estómago, que era muy difícil, primero pues el tratamiento, porque en Risaralda solo eran 5 niños, incluyéndolo a él, con ese tipo de cáncer. Entonces era como, para mí, como inventando en él. Si yo no hubiera tenido la posibilidad de conseguir los medicamentos, yo ya no tendría hijos. ¿Y la EPS te dijo que no estaban los medicamentos? No. Y de otro, sino que los nombres son así súper extraños. Me decían que la EPS no me los cubría. En unos casos no había y en otros no los cubría. Los procesos que no se pueden medir no se pueden controlar, y si no se pueden controlar no están sujetos a la mejora. La utilización de los indicadores KPI busca controlar los procesos como son los de gestión de compras, inventario, almacenamiento, dispensación y o despacho, transporte, en todos los actores de la cadena logística que se presenta para los medicamentos oncológicos en la ciudad de Pereira, con el objetivo de dar información en tiempo real para evitar lo que son las rupturas de los procesos logísticos. Debido a la incertidumbre de cualquier actividad humana, es imposible garantizar que un modelo de distribución de medicamentos oncológicos sea 100% efectivo. En cualquier momento se va a presentar un problema ocasionando los agotados o las faltantes. Debido a esto, las organizaciones, en este caso las IPS, deben garantizar que esos medicamentos sean constantes para el tratamiento. Por lo tanto, deben tomar estrategias que mitiguen esta problemática. Por lo tanto, una de las que se recomienda en este proyecto son las técnicas colaborativas, como puede ser la PCFR, entre otras. Consisten en que las instituciones que tienen medicamentos los presten momentáneamente para que la cadena logística siga su flujo y así puedan garantizar el tratamiento. Sé que ya es por la gestión que haga su jefe de compras, con los conocidos que normalmente se conocen, entonces llaman o uno llama al laboratorio, ve, ayúdame, entonces el vendedor del laboratorio sabe que hay una ampolla quedada porque lo han contactado y le han dicho, tengo una ampollita aquí, ayúdame a rotar. Entonces tiene el conocimiento, pero le toca a la IPS buscar a sus otros amigos en las otras IPS. Si usted no tiene relación con la otra IPS, pues probablemente nunca llegue a acceder a ella, o no sabe que lo tengan. Entonces por eso un sistema de información que unifique eso, que lo tengan, no. Muy buena sería la idea de tenerlo, porque creo que como en algunas cosas en compras, que existen software de compras que tengan todo, en medicamentos yo creo que podría ser una buena estrategia, sobre todo por esos de alto valor que son difíciles de sostener o que los tengan en inventario permanentemente, pero como te mencionaba, puede pasar que alguno lo tenga y necesite rotarlo porque se va a vencer y lo tenga que hacer. Entonces yo creo que eso puede ayudar bastante al sistema de salud. Lo hemos hecho, pero digamos de una forma más eventual e informal, por decirlo así, como un préstamo entre clínicas, donde pues hay una clínica que maneja el mismo nivel de complejidad que nosotros y tenemos un agotado por X o Y motivo y tenemos que tener el medicamento o insumo aquí en el hospital. Entonces lo que se hace es, a través de esas relaciones, traer el medicamento como un préstamo y devolvemos pues después para entregarle el préstamo que nos hicieron. Pero como le digo, es como un trabajo muy eventual de solidaridad entre las instituciones. Podemos decir que esta es una especialidad en el cual existen determinados tipos de medicamentos que son de difícil consecución, otros de más fácil consecución, ¿sí? Pero que además son una clase de medicamentos de alto costo, que uno no podría decir, no, voy a tener un stock aquí para esperar a que me llegue el paciente y despaciarlo, porque podemos estar hablando de medicamentos, de un solo medicamento que me puede costar 20 o 30 millones de pesos. Entonces, de una u otra forma,
Sí se presentan rupturas de stock, pero para nosotros poder generar ese cambio, debemos de conocer muy bien cuál es el impacto en el paciente, porque un paciente que va con X molécula, no podemos cambiársela de un momento a otro. Quizá esa es una de las causales de fracaso más importantes que se puedan tener en terapias oncológicas. Es porque a veces ocurren en el mercado situaciones de desabastecimiento bien reales o bien artificiales que de todas maneras no van a garantizar que el ser humano enfermo pueda acceder de manera permanente a los medicamentos que de alguna manera están incidiendo sobre su curación. En ese tipo de casos, en el caso del desabastecimiento, cuando hay desabastecimiento de un medicamento oncológico, suele ocurrir que el desabastecimiento por los factores externos ocurra para todos los otros medicamentos oncológicos, situación supremamente grave. Cuando es por efectos de que una casa comercial está ejerciendo presiones inadecuadas para movilizar sus precios, cosa completamente antiética, pero que no es infrecuente verla. Claro, el terapeuta necesariamente tiene que recurrir a medicamentos alternativos o alternativas con esquemas terapéuticos diferentes, pero que casi siempre, esos cambios abruptos de esos medicamentos que son altamente, entre comillas, tóxicos, van a generar reacciones adversas muy importantes. Eso significa que las entidades responsables del manejo oncológico deben tener un aprovisionamiento pensando fundamentalmente en el bienestar de los seres humanos que tienen a su cargo. No se puede jugar con ellos pensando en mantener stocks bajos de medicamentos o líneas de aprovisionamiento precarios, porque de por medio está el ser humano que necesita ser atendido de manera integral y el medicamento que hace parte del plan de manejo integral es fundamental. El proyecto generó dos modelos, un modelo administrativo y un modelo de indicadores. El objetivo del modelo administrativo lo que busca es entender la interacción de los actores y la lógica de medicamentos en la cadena logística, desde la adquisición de los medicamentos por los operadores logísticos hasta la dispensación, sea por ellos mismos o por las IPS. Por otro lado, el modelo de indicadores lo que busca es adoptar herramientas para esos actores, con el fin de tomar decisiones oportunas y buscar reducir la probabilidad de ruptura en la cadena. Ya con esos modelos lo que se quiere generar es cultura en las buenas prácticas logísticas, en la distribución y suministro de medicamentos oncológicos. Han transcurrido prácticamente 18 meses desde que se inició el proyecto hasta el momento donde se termina. Durante este periodo de tiempo el aprendizaje ha sido mucho. Hemos logrado comprender y entender varias de las causas que ocasionan que un medicamento oncológico no llegue a manos del paciente final. Causas muchas veces generadas por descuidos en la cadena logística, que pueden darse desde la misma gestión de compra, porque no se realizó en el tiempo o momento adecuado, los procesos de negociación se extendieron más de lo que se debía, procesos de almacenamiento que no se hicieron de la manera adecuada, generando deterioro en el medicamento, lo cual lo hace prácticamente inservible para la entrega del paciente, conforme puede llegar a ser la ruptura en la cadena de frío. Un medicamento que sufrió ruptura de cadena de frío es un medicamento que ya no sirve. Fechas de vencimiento que se pasan, que son elementos de obsolescencia, aunque son casos pequeños, también se presentan dentro de la cadena de distribución de medicamentos oncológicos. Gestiones de inventario que no están realizándose de la manera adecuada, software de apoyo que no está cumpliendo con la labor que debe cumplir. Personas que no están capacitadas en la manipulación y tenencia de estos medicamentos. Cuando estas actividades logísticas no se hacen de la manera adecuada,
repercuten en una mayor posibilidad de la no entrega del medicamento al paciente en el momento adecuado, lo que lleva una consecuencia. Su calidad de vida puede desmejorar o su expectativa de vida verse afectada. El proyecto de investigación logra al final construir los modelos que le van a permitir a las IPS que pertenecen a esta cadena logística hacer toma de decisiones que disminuyan la probabilidad de faltantes en la cadena y aumenten el nivel de servicio de la cadena. Muchas gracias.